Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Mata Salinas. Soy estudiante de la UTEC en Ingeniería de Tecnologías de la Automatización del grupo ITA 69, cursando la materia de Ingeniería de Proyectos con el profesor Fabio Tomás. El siguiente video es como parte del resultado de aprendizaje de la unidad 1. Comenzamos con el resultado de aprendizaje correspondiente a la unidad 1. Para esto es importante mencionar que este proyecto ha sido en base a un proyecto, de la redundancia, de la empresa en la cual estoy trabajando, Industrias Jupar, Productos Adheribles, la cual tiene 30 años de existencia, se encuentra en la carretera San Luis Potosí, kilómetro 16.4, en la colonia de Santa Rosa, Jauregui. Como tal, la empresa se encarga, o su giro es, fabricar sellos adheribles sensitivos a la presión, de espumas de poliuretano con diferentes densidades. También se dedica al troquelado de partes suaves y semirrígidas, así como una línea de espumas para empaques o antirruidos. Dichos productos ayudan al desempeño de un refrigerador, de una estufa y de los aires acondicionados. Muy bien, para la empresa, pues la eficiencia en el tiempo de producción y el aprovechamiento óptimo de la mano de obra son factores cruciales. Actualmente, debido a los requisitos específicos de un cliente, se ha identificado que uno de los productos requiere una inversión significativa, ya que su proceso de fabricación es manual y la capacidad de producción es limitada. Este escenario no incrementa los costos, sino que también pone en riesgo la continuidad de la producción en diferentes líneas, pues genera cuellos de botella. El ejemplo práctico, el número de parte es 810-18416. Se realizó la implementación de un embobinador semiautomático, con la finalidad de incrementar la producción y eficientar el proceso, garantizando la calidad final del producto. Pues en las pruebas piloto se embobinaba de manera manual, lo que generaba variaciones en el diámetro. Es importante mencionar que el cliente no solicitaba un diámetro específico en la presentación final. Sus especificaciones del cliente solamente eran sin centro, individual. Esta pieza es de 2 metros, con un espesor de 3 milímetros y un ancho de 5 milímetros. Entonces causaba problemas en el empaque, pues no se podía definir el tamaño de la caja para ser enviada ya como producto terminado, y asimismo se dedicaban recursos económicos en salarios pues al personal que apoyaba para hacer el objetivo semanal solicitado en el requerimiento del cliente. Los problemas de calidad que se encontraron es que el embobinado manual generaba variaciones en la cantidad de vueltas para la cinta de los 2 metros de longitud, por la que la presentación final no era la más favorable para la empresa. Había algunas piezas más chicas, otras más grandes, en cuestión del diámetro, puesto que no todos tenemos la misma fuerza y cada quien tiene su criterio para embobinar y su método, entonces ahí era un problema. Bien, el tiempo dedicado a cada pieza estaba en un promedio de 2 minutos con 47 segundos en el proceso de embobinado. Es importante que sepamos que este proceso es laminación, en el cual incluye la aplicación del adhesivo a lo que es el EPU y donde se junta con el papel encerado. Posteriormente se pasa a corte recto, que es donde se hacen las tiras de 5 milímetros por los 2 metros de longitud. Entonces, en el proceso de embobinado y de la cinta adhesiva que se coloca al final para mantener la pieza embobinada, pues el diámetro variaba. Entonces, la cantidad solicitada por el cliente aumentaba por semana, lo que implicaba más personal con tiempo extraordinario para lograr dicho requerimiento. La falta de experiencia en los nuevos colaboradores generaba que volviéramos al punto 1 y así de manera cíclica conforme aumentaba el requerimiento del cliente. Muy bien. En el histograma podemos ver los datos, una comparación de tiempos en lo que es las partes más altas, por donde se ubica el puntero, son las que se embobinaban de forma manual, ¿sí? Esto en 1 hora. Estamos hablando de que las primeras piezas, o en la primera hora, una persona lograba hacer alrededor de 28 a 31 piezas, dependiendo la habilidad y destreza de cada uno. La segunda línea, que se ve intermedia, es cuando se aplicó el embobinador una vez hecho el dispositivo. Fue en la primera semana en la que se hace la capacitación del personal, en lo que se adapta, conoce el dispositivo y todo eso.
Y la tercera es cuando ya tenía experiencia el personal. Entonces podemos ver una reducción muy significativa. Y obviamente en ambos casos aumentaba la producción de 27 a 67 piezas por hora. Muy bien, para el diagrama de Pareto encontramos problemas que se representaban a lo largo de un mes, un requerimiento de 3.500 piezas. Los problemas eran en la cinta adhesiva, como se mencionaba al principio, se despegaba y pues eso generaba rechazos a la hora de ser enviados, no en el cliente final, sino en el proceso antes de llegar a producto terminado, antes de llegar a su almacén para su embarque. Otro era la falla en la materia prima, es decir, en el EPU se mantenían espesores distintos, eso ya era problema del cliente, su proveedor. Piezas deformadas, que era lo que les comentaba al principio, cuando se hace el embobinado manual, pues no se tiene un estándar en la fabricación. La falla en papel, cuando el papel no trae suficiente release, o en otras palabras, cuando no tiene la suficiente cera para ser despegado, que el adhesivo no se adhiera al papel y pueda ser separado del EPU con adhesivo. Piezas apretadas, hace referencia a el núcleo donde se estaban embobinando las piezas. Venían muy apretadas y a la hora de desenrollar o desembobinar se deformaba la pieza y no recuperaba su memoria elástica. En el adhesivo ese problema es en la laminación, o a veces venía más adhesivo y se salía por las orillas, o venía menos adhesivo, la cantidad o la dosificación, la cual se mide en gramos por metro cuadrado. El aceite en el epilon. Este aceite es el que se usa en corte recto para que las cuchillas puedan hacer el corte de manera lubricada y que el adhesivo no se pegue en las paredes de la cuchilla a la hora de que son cortadas. Entonces, ya cuando se estaban embobinando, algunas mostraban un color amarilloso, lo cual, era el aceite que se encontraba en estas piezas. La longitud, pues a la hora de manipularse, algunas se cortaban, vuelvo a mencionar, es de 5 milímetros por 3 milímetros de espesor. Entonces era algo frágil, lo cual generaba que se rompiera y no cumpliera con la longitud de 2 metros. Y en un mes pues teníamos retrasos en entrega de incluso 2 semanas. Estos datos, es importante mencionar, es antes de hacer el dispositivo embobinador. Muy bien, entonces tenemos aquí, acomodado como es en el diagrama de Pareto, la cinta adhesiva es lo que más problema nos estaba generando. De 3.500, 3.200 piezas eran las que generaban ese problema. La falla en materia prima pues eran 1.500, estamos hablando de un 40-45%. Deformadas 1.378, falla en papel 1.250 y así sucesivamente, de mayor a menor frecuencia. Entonces pues tenemos aquí la línea de tendencia, lo cual nos dice que del 80% aproximadamente hasta la falla en papel es lo que nos está generando pues los mayores problemas. De ahí nos vamos a hacer el diagrama Ishikawa, en el cual encontramos el problema mayor, que es el desprendimiento de la cinta adhesiva. Hacemos las 6 M's. En mano de obra encontramos que es la falta de capacitación y el error humano. En la medición pues tenemos cinta corta o cinta larga, cualquiera de los dos. Materiales, cinta de baja calidad, haciendo referencia a la cinta, en este caso estábamos usando un Durex, por así mencionarlo. La cinta estaba vencida o el adhesivo que estábamos usando era inadecuado. En cuestión del medio ambiente, pues podría ser también factores, contaminación del aire y la humedad alta o baja. Afecta y hace reacción en el adhesivo también. El método pues puede ser una falta de estándares, un procedimiento inadecuado, y en cuestión de máquinas pues tenemos fallas mecánicas o una calibración del aplicador. Esto en la parte de hot melts, que son las máquinas aplicadoras del adhesivo en lo que sería el EPU. Entonces, teniendo la lluvia de ideas de las posibles causas para que el desprendimiento de la cinta adhesiva, procedemos a
ser el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión del embobinador, este ya es con los datos de la segunda semana, es decir, ya cuando el operador tenía la experiencia suficiente, que ya conocía bien la maquinita, el dispositivo, para hacer el embobinado. Entonces vemos tiempos, pues una línea de tendencia sin mucha varianza, o sea, no se puede ver una tendencia positiva o negativa, más bien se mantiene estable, lo cual indica que el operador efectivamente ya se adaptó a la máquina, lo cual es bueno. Oscila entre los 20 y los 40 segundos, con más frecuencia entre 30 y 40. Esto es bueno porque, vaya, ya se puede hacer una planificación de cuántas piezas por hora se estarían fabricando, eso por turno y posteriormente por mes, lo cual nos favorece porque así ya tenemos una capacidad instalada medible, la cual nos hace planificar y aceptar o rechazar nuevos pedidos, por así mencionarlo, nuevos requerimientos por parte del cliente. Para hacer las hojas y gráfico del control estadístico, pues se va haciendo por subgrupos. Esto en cuestión a los tiempos del embobinador en la segunda semana. Tenemos la media del primer subgrupo, los primeros 10 datos son 26, la segundo subgrupo 28.6, 30.6, 34.6, 37.3, 41 y así sucesivamente. Tenemos los rangos y aquí lo más importante es el CPK. Para obtener este dato tenemos 0.87. Graficado, el gráfico de control. Tenemos aquí la imagen en la cual se muestra cómo es la tendencia positiva. O sea, hay más datos. En gráfica de control de rangos, pues podemos ver que nos mantenemos dentro del rango. O sea, está ahí una tendencia que sube, baja y luego vuelve a subir. Volviendo al resultado del CPK, que es 0.8759, redondeando 0.88, está por debajo de 1, lo cual significa que el proceso es incapaz de mantenerse. Entonces tenemos riesgos de defectos en la entrega al cliente, por lo cual es recomendable hacer un análisis de los problemas que se tienen, como un análisis que se hizo en el diagrama de Pareto y el causa-efecto. Al hacer los gráficos se encuentra el problema tiene mucha relación con lo tangible, es decir, que se encuentra en el proceso de manera manual, es ineficiente, teniendo relación con lo arrojado por la hoja y gráfica de control. Entonces, al emplear el dispositivo se ve realmente el cambio que se ha tenido en la eficiencia del proceso de manera positiva, tal y como se enumeran a continuación. Muy bien, dice, al hacer el análisis del proceso se tienen datos muy importantes, uno encamina la realización del otro. En el histograma se tiene una comparación importante entre la diferencia de tiempos que se empleaban para cada pieza para su embobinado. Los resultados es que el proceso de embobinado ha logrado una reducción del tiempo de operación en un 72%, superando ampliamente las expectativas iniciales. El número de personas necesarias para llevar a cabo el proceso de embobinado con el fin de cumplir con el requerimiento semanal ha sido significativamente reducido. Se han eliminado las variaciones en los tamaños de las piezas, implementando un proceso estandarizado en el cual todas las piezas son embobinadas con exactamente 16 vueltas. Se logró alcanzar una producción equivalente al 325% por dispositivo, lo que representa un incremento significativo en la eficiencia de producción. Las piezas que se obtienen como resultado del proceso de embobinado presentan una notable mejora en su manejo, lo que facilita significativamente su manipulación. Aquí muestro algunos resultados. Podemos ver aquí que el diámetro es muy similar. Están desacomodadas aquí las piezas, pero es muy ligera la variación en el diámetro y eso favorece a que el standard pack o el empaquetado sea ya estandarizado para la presentación final con el cliente, en el cual nosotros mandamos una especificación del número de caja, las dimensiones en las cuales se van a enviar, su embalaje y
Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.